luego se nos olvida. Ujú. Bueno, todos serios. Y listo. Wow. Pues ya, estamos todos, por lo menos varios. Pues adelante, Karina, ¿presentas? ¿Sí? Ok. ¿Ya estamos todos? Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este seminario inaugural de la Red de Investigadores e Investigadoras en Oceanografía Física. Y para recordarles un poquito, pues esta red busca acercar a las y los investigadores en oceanografía física y áreas afines con el propósito de promover y facilitar la colaboración entre distintos grupos del país. Y bueno, en particular nos interesa funcionar como una red de apoyo para las y los investigadores que recién inician su carrera académica, como postdoctorantes, catedráticos, investigadores o, bueno, estudiantes recién graduados también, dando a conocer su trabajo y creando espacios para colaborar. Bueno, este seminario va a tener 2 temporadas, una temporada de primavera que estamos inaugurando hoy y la de otoño. Y en el sitio web de la red pueden consultar el calendario de pláticas programadas hasta ahora. Y si quieren exponer su trabajo o proponer algún ponente, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Los seminarios van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, siempre que los ponentes estén de acuerdo. Y bueno, pues esta es la primera actividad que hemos desarrollado en este seminario, pero pronto tendremos más información de otras actividades, como una incubadora de proyectos y posiblemente un muro con avisos y bolsa de trabajo. Y bueno, pero principalmente la idea es que esta red pues le sirva a la comunidad y para eso necesitamos tener buena comunicación. Así que los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, ya sea por correo electrónico o en nuestra cuenta de Twitter, que es @mx_riof. Si tienen ideas, sugerencias o iniciativas que les parezcan adecuadas para esta plataforma. Y bueno, pues ahora sí, pasando al seminario de hoy. Es un gusto presentarles a nuestra ponente inaugural, la doctora Sheila Estrada Ayis, quien desde este año es investigadora asociada en el Departamento de Oceanografía Física de CICESE en Ensenada. La doctora Estrada cursó la licenciatura en Ciencias Marinas, maestría en Oceanografía y doctorado en Oceanografía Física, este último cum laude, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Durante sus estudios de posgrado realizó 2 estancias de investigación, una en la Universidad de Madeira, en Portugal, y la otra en la Universidad de Southampton, Reino Unido. Después de su doctorado, realizó 2 estancias postdoctorales en CICESE. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 1 y participa en el Consorcio de Investigación del Golfo de México, SIGOM, en el proyecto Understanding and Predicting the Gulf of Mexico Loop Current, financiado por la National Science Foundation, y en el proyecto Florecimiento de Fitoplancton dentro de un remolino en la corriente de Lazo. Sus líneas de investigación se enfocan en procesos de mesoescala y acoplamiento biogeoquímico y utiliza herramientas tanto numéricas como observacionales para su estudio. Y bueno, con esto le cedo la palabra a Sheila. Bueno, muchas gracias, Karina. Y bueno, primero, antes de empezar, sí me gustaría agradecer bueno, a Karina, a Eric y a Efraín por esta iniciativa. Me parece de lo más útil y también me parece que es algo que podemos sacar como algo positivo que ha surgido en la pandemia, ¿no? Entonces creo que esto es darle una vuelta, una lavada de cara a cómo podemos aprovechar los recursos que tenemos hoy disponibles para acercarnos más. Así que felicidades y bueno, encantada de que me hayan invitado a dar esta charla. De hecho, bueno, vamos a compartir ahora la pantalla para ya empezar. Aquí estamos. Déjenme que no me funciona el Los voy a poner en chiquititos. Aquí está. Bueno, pues esta charla, algunos un poco ya la han visto. Ya he hablado de ella en alguna ocasión, de hecho para como competencia la plaza por la que estoy concursando ahora en CICESE.
Y más que nada es como decirles hacia a dónde quiero ir a parar, ¿no? Con las líneas de investigación que trabajo. Entonces, permítanme que les voy a hacer como una especie de popurrí, sin adentrarme demasiado a un tema en concreto, sino que sea de una forma más divulgativa, ¿no? Creo que de esta manera pueden ver en qué estoy trabajando, y mi objetivo principal pues es hacer sinergia con todos ustedes, y de hecho también aceptar ideas y por supuesto pues aumentar la calidad de los trabajos y todo esto, ¿no? Que creo que es un poco es la esencia de estos seminarios RIOF, ¿no? Así que bueno, entonces con esto el título del trabajo pues se llama como un desarrollo de un sistema con asimilación de datos para el Golfo de México, con una mirada hacia la convergencia del acoplamiento físico-biogeoquímico y los procesos de su mesoescala. Pues creo conveniente pues sí un poco esquematizar la charla, donde habrá una motivación de por qué esto de la asimilación de datos, pero luego también ver cómo se está desarrollando este sistema. También, si hay asimilación de datos, hablamos también de predicción, en qué proyectos está englobado, y también por último, pues ir hacia la convergencia, ¿no? Hacia cómo vamos a incluir estos sistemas de asimilación de datos dentro de un marco más acoplado, como es el físico-biogeoquímico, y también explorar un poco la parte esta de la submesoescala. Entonces, si vamos a la introducción, es ¿por qué asimilación de datos? ¿No? Porque para mí no es solo algo meramente operacional, aunque nace un poco de esta idea, porque sabemos que puede ayudarnos a crear planes de contingencia, por ejemplo, ante problemas ambientales que afectan a estos sectores pues, sociales, gubernamentales, económicos, ¿no? Estamos hablando de los derrames de petróleo, del reciente problema de sargazo. Entonces, pues parece lógico que un modelo que nos permita predecir el futuro con asimilación de datos nos ayudaría bastante, ¿no? Pero también hay preguntas científicas que están ligadas mayoritariamente a observaciones que, como bien saben, son difíciles de obtener, entonces, por lo tanto, están dispersas en espacio y tiempo. Hablamos de tanto de la biología como de la física, ¿no? Entonces, estos modelos con asimilación de datos y predicción, aquí más bien con asimilación de datos, ¿no? Estos modelos con asimilación de datos nos dan una cercanía a un estado del océano un poco más real, ¿no? Podrían servirnos entonces como una herramienta complementaria a estas observaciones. Y me refiero, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo podría servir todo esto. Esto tiene que ver con el problema del sargazo, y en el 2018 Brooks y colaboradores sacan un artículo que se preguntan qué controla realmente la distribución estacional de sargazo. Y ellos, gracias a que usan un modelo HYCOM, que tiene asimilación de datos, a que lo acoplan con un modelo biogeoquímico, que es el FENEL, y añadiéndole un simple modelo de crecimiento de sargazo lagrangiano, ellos pueden aumentar la precisión de poder ver quién controla la distribución estacional en un 75% y en todas las estaciones. Una de las conclusiones más importantes de su artículo, o con lo que ellos concluyen, es que el acoplamiento físico-biológico más la asimilación de datos parece ser clave para entender la distribución estacional de la biomasa de sargazo. Y esto en dos regiones concretas, ¿no? Que es un poco el mapita que tenemos acá en la izquierda, que eran el Atlántico tropical, pero también el Golfo de México. Otro ejemplo viene dado por estos estudios que hizo aquí un colega, Jesús Compaire, también en el marco del proyecto SIGOM, cuyo artículo se publicó recientemente en el 2020, donde ellos, a través de campañas más bien biológicas, con estos cruceros shishimis también, buscaban patrones de conectividad de las larvas costeras y neríticas en el Golfo de México, ¿no? Entonces Jesús se encuentra también con este problema de que, aunque con muchísimo esfuerzo, y déjenme decirles que un gran muestreo, como pocos hay, físicos y biológicos, que fueron todos los shishimis, aún así había pues esta escasez de datos. Entonces Jesús echa mano de estos modelos con asimilación, ¿no? Pero que acá se encuentra con un problema de estos modelos globales, aquí él usa HYCOM, y es que él ve que
en un lapso de tiempo de 3 horas, la estructura le cambia totalmente, ¿no? Acá vemos un remolino, lo marco con esta flecha, y fíjense que 3 horas después el remolino ya no está. De hecho es un dipolo, ¿no? Esto es vorticidad relativa superficial. En 3 horas, pues bueno, ¿qué pasó ahí, no? Estos pueden ser problemas de ventana de asimilación, o pueden ser, no sé, puede haber una infinidad de causas, pero entonces esto a mí me dio la pauta de que podría ser interesante y a la vez que importante que CISES en este caso pudiera contar con su propio sistema su propio modelo con asimilación de datos y de predicción. Entonces, ¿qué es esto? Asimilación de datos, o cuál es la motivación. A la vez me embarco en este proyecto, ¿no? Como dijo Karina, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que se llama pues Entendiendo y Prediciendo la corriente del lazo del Golfo de México. ¿Qué era lo que nos estábamos preguntando? Pues, o qué nos estaba motivando, pues que hay una falta de entendimiento todavía sobre la circulación, sobre todo profunda, del sistema del Golfo de México, pero además del desprendimiento de los remolinos, ¿no? Son preguntas que todavía están vigentes. También otra pregunta es que si los modelos están resolviendo correctamente la circulación, ya no tanto superficial, pero más bien la profunda, y esto quedó mucho, dejó mucho que desear cuando vimos los modelos cómo reaccionaron ante este derrame de petróleo en el 2010, ¿no? Y luego también preguntarnos cuáles son las capacidades de predicción de este desprendimiento de remolinos, pero a largo plazo. Bueno, así surge este proyecto. Acá hay varias instituciones, obviamente CICESE, pero bueno, también tenemos la Universidad de California, Florida, Scripps, ¿no? La de Carolina del Norte, pues es un grupo bastante grande e interesante, ¿no? Los objetivos en concreto pues son hacer esta predicción a largo plazo, estamos hablando de 95 días, para evaluar qué capacidad predictiva contamos, ¿no? De todos estos modelos. Y también un poco evaluar el comportamiento de las corrientes, ahora sí, en el Golfo profundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene asimilar rafos? Por ejemplo, ¿no? Luego es hacer un poco estos experimentos OCES, que son sistemas de observación, son como arreglos de observación virtuales, en el sentido de que asimilamos datos de un modelo, fíjense, ¿no? Entonces agarramos un modelo, sacamos unos perfiles, decimos esto va a ser mis RAFos, por ejemplo, esto van a ser mi SSH, y vamos a ir asimilando, pero de otro modelo. Entonces es como un espacio más controlado, ¿no? No son observaciones reales, sino como virtuales. Entonces esto nos permite evaluar cuantitativamente el valor de los sistemas de observación. Y por último, pues sí, evaluar el impacto que cada observación tiene. La metodología, pues, bueno, estamos analizando principalmente 2 periodos, uno en el que teníamos una gran cantidad de observaciones, otro en el que tenemos menos observaciones, pero la corriente del lazo mostró una hiperactividad, que fue entre el 2014 y 2015. Y bueno, también esto, así es como en esta tabla les muestro cómo se organizan estos experimentos de las OCES, ¿no? Empezamos, por ejemplo, asimilando solo observaciones superficiales, recuerden que virtuales, ¿no? Después les añadimos lo que son las HUGOS, que son más bien anclajes, y luego extendemos mucho más esos anclajes y vemos cómo evoluciona y qué impacto tiene en el sistema de predicción y de asimilación. ¿Y qué usamos? O sea, ¿qué usamos aquí en nuestro caso, en CISESE? Pues aquí usamos lo que se llama 4D-VAR, es esta metodología de asimilación de datos. 4D, 4D, por ser en las 4 dimensiones, asimilamos las observaciones no solo teniendo en cuenta en qué tiempo estaban, o sea, en qué parte del océano estaban, sino también en qué tiempo estaban. Y luego VAR viene de variacional. Y esto tiene que ver un poco con la probabilidad condicional aquí de Winkler y Berliner en el 2007, que realmente se basa en un marco de Bayes, ¿no? Un marco bayesiano. Acá lo que tenemos es que, de hecho la idea es muy simple, ¿no? Es que tenemos una información a priori,
de unas leyes que gobiernan el océano, que en este caso es mi modelo que es ROMS, que es el que yo uso, mi modelo hidrodinámico. Pensamos que este modelo está perfecto en el sentido de que reproduce bastante bien toda la dinámica, en este caso del Golfo de México. Y luego tenemos directas, pero con incompletas observaciones, que es mi Y. Con esto vamos a estimar un estado a posteriori, que lo que va a hacer es ponderar toda la información que le estamos dando, teniendo en cuenta incertidumbres de que tenga el modelo, pero también incertidumbres que tengan las observaciones. Entonces, esto en cuanto a la probabilidad condicional que les pongo acá, en el marco bayesiano, dice que el resultado del proceso de estimación es esta P, ¿no? Que es la distribución posterior, o análisis, que es lo que voy a estar nombrando mucho, de un proceso desconocido, Z, que está condicionado por las observaciones Y, ¿verdad? Y luego que dependen de este estado previo, que tenemos aquí como P, donde estado previo, a veces también le voy a llamar background, que es como mi primera aproximación a la realidad, ¿no? Antes de que ya tenga el análisis, que ya tenemos mi sistema con la asimilación de los datos. Si lo vemos un poco más esquemático, realmente esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos las observaciones con estas cruces, mi primera aproximación a la realidad, prior o background, que es el rojo, y luego este estado posterior o análisis, que es el azul, que lo que va a intentar es irse mediante ajustes de iteración, en forma iterativa, ¿no? Irse ajustando a las observaciones, reduciendo una función y, bueno, acercándonos un poco a un estado más real. Esto es un poco el modelo, tal cual el modelo que estamos utilizando, las características, pues es ROMS, tiene 5 kilómetros en la horizontal de resolución, tiene 36 capas sigma. Como condición inicial usamos GLORIS, también como condición de frontera. El forzamiento atmosférico, pues son estos vientos del CFRS cada 3 horas. Esquema de mezcla, después de varios test de sensibilidad, nos decantamos por el de KPP. Los ríos fueron implementados, de hecho, publicados aquí en este artículo del 2020, que luego lo sacaré a colación, pues es un modelo sin mareas y no tiene conservación de volumen, ¿no? El modelo libre, pues entonces se corrió del 2008 al 2016, y es este dominio que vemos aquí de todo el Golfo de México. Estos son los datos que estamos asimilando, ¿no? Obviamente datos satelitales de la temperatura superficial del mar, y también vamos a asimilar anomalía del nivel del mar, pero no lo vamos a asimilar mediante aviso, como un grid, ¿no? Como una malla, sino que estamos asimilando estas trayectorias o estos alone tracks, ¿no? Que se les llama, de los diferentes satélites o altímetros, ¿no? Entonces también CTD, XBT de varias campañas, gliders, flotadores Argo, RAFOS, estos PIs que nos pueden dar información de la temperatura y salinidad como perfiles en profundidad. Y luego anclajes. Anclajes tanto de CICESE, que son los que tenemos aquí a mano, parece que no se me ve el mouse, pero bueno, los que dicen acá en esta esquinita inferior derecha de CICESE, y luego también los que tenemos de SAI, que están justo por encima de la corriente del vaso. Entonces vemos un poco qué resultados tenemos. Pues la verdad es que, y aquí hay una animación, aquí abajo en esta animación lo que vemos es la anomalía, no, perdón, esto es la Absolute Dynamic Topography de aviso, y luego la comparo un poco, que sería un poco más parecido compararla con la SSH, ¿no? La Sea Surface Height del modelo. Acá lo que vemos en negro pues son justamente estos alone tracks que están siendo asimilados, y bueno, si hay una correspondencia, la verdad, de las estructuras bastante buena. Las otras diferencias también se deben, bueno, pues primero a la resolución. Aviso no tiene la misma resolución, en este caso el grid, ¿no? De aviso no tiene la misma resolución que el modelo, que es de 5 kilómetros, pero bueno, también luego no es exactamente lo mismo ADT que SSH, ¿no? Luego hacemos unas comparaciones un poco más cuantitativas con respecto a ver cómo reproduce esta anomalía del nivel del mar el modelo. Si lo comparamos con este aviso, vemos que
se acerca en cuanto, si miramos este diagrama de Taylor, ¿no? En cuanto a desviaciones estándar, coeficientes de correlación, y luego el error cuadrático medio. Entonces decimos, bueno, pues en superficie parece que no está funcionando mal. Pero luego hay un problema también en esto, en decir cómo evalúa uno un modelo con asimilación de datos cuando evidentemente intentas asimilar todo lo que tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a compararlo con lo que lo estás asimilando? Es un poco injusto. Pero a la vez te abre otro campo, y es de poder evaluar estos modelos con asimilación de una forma más dinámica, ¿no? Atendiendo a la dinámica del océano, de la parte del océano que estés asimilando, y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, una forma también de evaluarlos es usando, por ejemplo, los contornos de la corriente del lazo, atendiendo no solo al nivel del mar, sino también a la velocidad, ¿no? A estos cambios de velocidad, como usándolos como límite, y esto viene un poco recogido en lo que se llama la distancia modificada de Hausdorff, que lo que hace es medir la separación entre dos contornos. Estos dos contornos, en este caso, esto viene de un modelo, porque acá les puse un ejemplo de las hoces, pero yo asimilo estas partes de este modelo en mi ROMS, que es en rojo. Entonces ven qué tanto se alejan, ¿no? Estos dos contornos. Es una forma de evaluar también el modelo, ¿no? Y luego decimos, bueno, qué bien en superficie, pero ¿qué ocurre en profundidad? Porque ahí encima ya es que efectivamente hay tan pocos datos que todos los que tengas ahí sí vas a intentar asimilarlos, ¿no? Entonces aquí podemos, en este caso de aquí del Golfo de México, lo que estamos haciendo es evaluarlo también de forma dinámica, pero usando esto que viene un poco recogido en el artículo de Donoghue y colaboradores del 2016, donde ellos observan mediante pues, datos, observaciones, que antes de la separación de un remolino, de la corriente del lazo, hay un aumento de la energía cinética profunda. Estamos hablando que esto ocurre entre los 1000 y 2000 metros de profundidad, ¿no? Ellos observan que hay picos de energía cinética turbulenta a esta profundidad, momentos antes que se liberen estos remolinos, ¿no? Entonces una forma sería pues justamente comparar, como estoy haciendo aquí, esta serie temporal de energía cinética. En rojo es el de Fordybar, en negro pues las observaciones, y vemos que más o menos pues sigue esta tendencia, ¿no? Cada vez que hay un pico, pues se supone que después va a haber una liberación. Luego, cuando ya tenemos todo esto, pues ya hemos pasado ya así, ahora sí a mi predicción, ¿no? Aquí también, ¿cómo evalúas la predicción? Pues la estamos evaluando con eventos concretos, por ejemplo, el desprendimiento del remolino Franklin, que ocurrió en junio del 2010, y les pongo la comparación de lo que vio aviso, abajo de lo que vio mi análisis, y abajo, ya lo último, lo que vio mi predicción a 90 días. Sí vemos que va aumentando el ruido, ¿no? Parece que esto se va volviendo un poquito cada vez más no lineal. Ese es el problema de extender tanto una predicción, ¿no? Pero bueno, más o menos sí es verdad que lo que es la separación, bueno, ahí está, la estructura. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto creernos una predicción de 90 días, aunque pues sí reproduzca un evento en concreto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver ahora con el impacto de las observaciones, ¿no? Preguntarse también si asimilar todo lo que tengamos disponible vale la pena, porque es mucho esfuerzo, tanto numérico como mental, ¿no? Entonces, estamos también realizando trabajos de impacto de observaciones. Aquí están los artículos en los que, pues, la metodología y la ideología en la que nos estamos basando. Básicamente se trata de poder evaluar una función escalar o una métrica, ¿no? En este caso puede ser el transporte, por ejemplo, y evaluamos los cambios debidos, cuantificamos más bien el efecto de asimilar datos evaluando el índice, ¿no? En este caso el transporte, usando las diferencias que hay entre el análisis, que es el que ya tiene la asimilación de datos, y el campo previo o background, ¿no? Que es el que no tiene todavía la asimilación, pero es mi primera aproximación a la realidad, ¿no? Entonces la diferencia entre uno y otro, enfocada ahora sí a una métrica en concreta, nos va a poder decir
el cambio que hay en esta métrica que se atribuye solamente a la observación, a cada observación. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera vamos a poder ver si es la SSH o si es la temperatura o si es la velocidad la que más influye en mi modelo de análisis, ¿no? En mi asimilación de datos. Y esto va a ser importante en el análisis, pero ya veremos que también es quizás mucho más relevante en una predicción. Aquí, por ejemplo, les pongo en una métrica, digamos, el transporte de Yucatán, aquí entre Yucatán y Cuba, ¿no? Evaluamos el transporte que hay ahí. Y surgieron como algunas cosas bastante interesantes aquí de este análisis, porque pueden ver cómo este transporte, bueno, va variando a lo largo del tiempo, donde tenemos aquí en el eje X el número de ciclos, que es tiempo, ¿no? Y vemos que a partir de mayo, más o menos, es cuando uno empieza a asimilar los anclajes, porque no teníamos antes de mayo del 2009. Y fíjense cómo el transporte empieza a cobrar un poco, de hecho, más sentido dinámico, no tiene algo más que ver con lo que observamos en la realidad. Y no solo eso, sino que las velocidades, las observaciones de velocidades, de hecho empiezan a cobrar muchísima más importancia. Están impactando más a mi análisis, a mi sistema con asimilación de datos. Y además parece que tienen como una especie de sinergia con la SSH. Y esto es interesante porque significa que este sistema de asimilación de datos está vivo en el sentido de que no solo asimilar observaciones que tengan que ver con la velocidad me va a dar un buen resultado, sino que también necesito de la SSH, por ejemplo, ¿no? De la altura del nivel del mar, o de la temperatura, y así dependiendo pues, de cada océano o cada parte que estés evaluando. Entonces, esto por un lado. Y bueno, y acá se los pongo, por ejemplo, ya viéndolo de una forma espacial y separando las contribuciones de la velocidad, ¿no? Por un lado teníamos los anclajes de CISS, abajo tenemos las contribuciones de SAIC, que están más encima de la corriente del lazo. Si evaluamos sus errores cuadráticos medios, vemos que aumenta el color en esta barra de colores, se va aumentando en el sentido, va haciéndose cada vez más rojo, pues cada vez más importante o más impacto tienen estos datos en mi sistema de asimilación. Y bueno, es muy lógico pensar que van a ser estos anclajes de CISS aquí en donde estamos evaluando, ¿no? El transporte a través de Yucatán, de la componente V, ¿no? Esta componente meridional, pues los que más impactan. Pero luego fíjense que también los de SAIC pues algo tienen que decir, ¿eh? O sea, no están tan alejados tampoco. De hecho, si cambiamos un poco la métrica y ahora decimos, no, pues voy a evaluar la energía cinética, ¿no? Profunda, debajo de la corriente del lazo, vemos que, bueno, sí, ahora son los de SAIC los que tienen bastante más impacto, pero luego los de CISS también, fíjense como los que están, los profundos, digamos, los que salen de la plataforma de Yucatán, también están contribuyendo, ¿no? A este flujo. Contraintuitivo quizás, porque uno dice, no, pues si la corriente mayoritariamente va para el norte, ¿qué tiene que ver estos en Yucatán? Pero pues la información justamente va hacia allá. Y eso es algo que todavía estamos evaluando. Luego, pues claro, para la predicción, decimos, bueno, partimos de la misma base, solo que en este caso pues hacemos forecast, ¿no? Entonces hacemos una predicción que parte de mi modelo de background, mi aproximación más cercana a la realidad, mi primera aproximación, que es la azul, y extendemos una predicción, ¿no? Y luego hacemos otra predicción, pero partiendo ya del modelo de análisis, ¿no? Y tenemos un intervalo de verificación, que ahí elegimos nosotros cuál queremos que sea, y decimos aquí voy a evaluar las diferencias entre estos dos forecast o estas dos predicciones, que bueno, finalmente es como evaluar con y sin asimilación, ¿no? Entonces tenemos esto, y acá es bastante interesante porque nos da mucha más información en cuanto a la predicción, este tipo de metodología. Acá la métrica es el error cuadrático medio de la anomalía del nivel del mar, ¿no? En este recuadro que tenemos en este mapa de la esquina superior a esta derecha, y abajo ya vieron, es un tiempo en concreto, ¿no? Ya vieron que no es una serie temporal,
sino más bien hay varias barras de colores. Cada color va a depender del tiempo de predicción que estemos evaluando, es decir, violeta para el día 7 de la predicción, 14 para el día 14, verde para el día 14 y así, ¿no? Hasta el día 28 de predicción. Y los evaluamos cada barra, ¿no? Conjunto de barras para el modelo no lineal, para el tangencial y después para el tipo de observación. Primero, una cosa importante a destacar es que estamos evaluando un error cuadrático, ¿no? En este caso de la SSH. Pero fíjense que entonces, cuando estas barras sean negativas, me van a indicar que esto, cualquiera que sea la observación que estoy asimilando, si es negativa, va a indicar que está mejorando la habilidad de predicción. Si fuera positiva, me la degradaría, ¿no? Justamente por cómo hemos definido la métrica. Pero luego también vean cómo la velocidad, de nuevo, la meridional, aquí la V, es la que tiene las barras más grandes si lo comparamos con la temperatura, comparando color con color, ¿no? O incluso que la componente zonal. Pero luego si miramos, y ¿por qué ponemos el no lineal y el tangencial? Es importante porque, ¿qué pasa? Como les había dicho, a medida que estamos haciendo nuestra predicción, nuestras componentes no lineales van a empezar a aumentar, ¿no? Nos estamos alejando ya cada vez más de mi modelo de asimilación, ¿no? De lo que ya asimilé. Entonces es importante saber, esta medida, estas diferencias nos van a indicar hasta dónde podríamos creerle a nuestra predicción, ¿no? Que ya no sea pues, pura no linealidad. Y eso lo hacemos comparando estas barras siempre con su mismo color entre el modelo no lineal y el tangencial, ¿no? Entonces, en la medida que se parezcan, decimos, le creemos, ¿no? Entonces podemos creer estas barras violetas en el día 7 y podemos decir que, bueno, pues el día 14 también. Es una pena que no se muestre aquí el cursor. Pero bueno, ya fíjense qué pasa con las amarillas del no lineal y del tangencial, pues se empiezan a alejar. Y ya ni les digo, pues el día 28 de predicción. Entonces nos quedamos con que hasta el día 14 tenemos una buena estimación. Mis procesos no lineales no han empezado a crecer como locos a lo largo del tiempo en la predicción, y decimos que es lo fiable. De hecho, esto si lo extendemos un poco en el tiempo, pues porque eso era para un caso en concreto, si lo extendemos para 2 años de predicción, lo que tenemos es estos gráficos, sobre todo miren el de abajo, estos para cada observación, para el día 7 de la predicción, donde vemos que mayoritariamente son siempre negativos para esta métrica, lo cual es bueno. Significa que todo lo que estamos asimilando está mejorando la habilidad de predicción, y sigue siendo la velocidad en conjunto, ¿no? Con sus dos componentes, la que aporta mayor información o impacta mejor a mi sistema con asimilación. Y de hecho esto continúa un poco hasta la predicción del día 14, solo que aquí, bueno, ya tenemos algunos días, fíjense que ya no estaríamos tan seguros de que lo hizo también, porque de hecho estas observaciones en este día en concreto, que hay que ver qué ocurrió, están degradando la habilidad de predicción. Eso es un poco un ejemplo para que vieran cómo se comportaban estos sistemas en cuanto a observación. Impacto de observaciones. Entonces acá hacemos un break, y ya ahora sí, por eso le digo, pasamos al otro popurrí, que es, bueno, ¿pero a dónde quería ir yo a parar con todo esto? Porque realmente me formé como más en procesos de su mesoescala, de mezcla, de turbulencia, salté a la asimilación de datos, y bueno, entonces quiero que recuerden con qué comencé la charla, que era la motivación esta, sobre todo de Sargasso, de los trabajos de Brooks, del trabajo de Jesús Compaire, y muchos otros, ¿no? Que hay. Y muchos de ellos pues apuntan a la necesidad pues de que para estudiar este acoplamiento biogeoquímico y el impacto de la mesoescala en esta biología, la necesidad de estos sistemas con asimilación de datos. Pero entonces, ¿qué hemos hecho o qué he hecho yo con respecto a estos dos temas? Con respecto al acoplamiento físico-biogeoquímico, lo que sí se hizo, de hecho fue parte de mi postdoctorado ahí en CICESE, fue como la configuración justamente, o echar a andar más bien este modelo biogeoquímico que era Fennel, acoplado a un modelo físico que es ROMS, en la misma zona, mismo dominio numérico, y de hecho los resultados de este acoplamiento se ven en este artículo del 2020,
donde aquí nos centramos un poco en evaluar pues, el balance de nutrientes en la península de Yucatán. Y además de eso también pues, ver qué procesos físicos modulaban toda esta biogeoquímica, toda esta entrada, salida de nutrientes de la península. De hecho, un resultado interesante que obtuvimos con el modelo fue que, que esta entrada de nutrientes, este afloramiento de nutrientes en Cabo Catoche, al menos un 60-70% se debe a un transporte de Ekman profundo, ¿no? Que se debe un poco a la interacción de la corriente de Yucatán con la plataforma. Eso, por ejemplo, un ejemplo aquí, pero y decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la suma mesoescala y luego con la asimilación de datos, verdad? Entonces decimos, bueno, ¿y qué hemos hecho en la suma mesoescala? En la suma mesoescala, de hecho fue parte de mi tesis, que está reflejado aquí en este artículo del 2019, lo que empecé a hacer mis pinitos, ¿no? Como dicen los españoles, mis pinitos, un poco investigando qué controlaba o cuáles eran los forzamientos que controlaban la velocidad vertical, que últimamente van a tener que ver con el transporte de nutrientes, ¿no? Entonces ahí ya lo vamos conectando con la biogeoquímica. Para eso lo que hice fue evaluar o descomponer más bien el campo de velocidad vertical usando un modelo de alta resolución de 1 kilómetro, ROMS también, pero esto para un área diferente, para las Islas Canarias, enfocado en un remolino anticiclónico. Y bueno, descomponíamos el campo, teníamos nuestros términos agiostróficos de velocidad vertical, términos de estiramiento, términos de inclinación, pero también teníamos términos de mezcla horizontal y vertical, algo en lo que yo, de hecho, todavía estoy muy interesada. Si descomponemos este campo y hacemos un corte del remolino en la horizontal, ¿no? Como si fueran como unas lonchas, ¿no? Lo cortamos primero en la capa de mezcla, después cortamos a mi derecha en la pignoclina. Lo que vemos es que estos patrones de la velocidad vertical son bastante diferentes si lo corto en la capa de mezcla que si lo corto en la pignoclina. Capa de mezcla tenemos estas espirales de velocidad vertical concéntricas, ¿no? Un poco rodeando al núcleo del remolino, y en la pignoclina es más bien un carácter más mesoescalar, ¿no? Es un dipolo, parece, de velocidad vertical. Una subida y una bajada. Y me parecía muy interesante estudiar estos patrones en la capa de mezcla, ¿no? ¿Quién los estaba forzando? Pues así, en resumen, quien los estaba forzando era el término geostrófico, ¿no? Porque lo vemos aquí en C, que se parece bastante a lo que tenemos en A, que es el campo total. Pero luego la velocidad, la mezcla vertical en F, en magnitud se parecía bastante, entonces decimos, vamos a analizarlo en más detalle. Y aquí lo que hice fue, les muestro los mismos términos en la figura A, pero esto es realmente un perfil vertical, visto como el error cuadrático medio de la velocidad vertical, ¿no? Por eso está siempre positivo. Y vemos, sí, en azul, este término geostrófico que domina, bueno, que está bastante importante en la capa de mezcla. ¿Pero quién lo está forzando? Pues parece que este perfil en violeta, que es la mezcla vertical. Y esto tiene sentido, ¿no? Y fue una de las conclusiones bonitas, digamos, del artículo, en el sentido de que la mezcla, lo explicamos de la siguiente manera, la mezcla va a tender a romper este balance de viento térmico. Y al romperse este balance de viento térmico, la tendencia va a ser primero que a restaurarlo, y mediante esa restauración va a crear estos movimientos verticales, ¿no? Que son meramente ageostróficos, porque hemos salido un poco del balance. Entonces, la conclusión es que aumenta la mezcla, aumenta la velocidad vertical. Y esto es un poco independiente de la estación del año en el que nos encontremos, ¿no? Tiene que ver más bien con quién está forzando esa mezcla superficial. Principalmente el viento, pero pueden ser también fenómenos convectivos o procesos que ocurran en la interfase de la capa de mezcla, ¿no? Y de hecho, eso me llevaba ya a decir, bueno, pues ¿saben qué? Ahora sí quiero incluir la biología, porque ya tengo mi modelo acoplado, ya tengo mi modelo de alta resolución a 1 kilómetro, entonces veamos realmente qué pasa con la biología. Y eso es en lo que también ando trabajando ahora, donde aquí vemos en la izquierda, pues esto es clorofila superficial. Fíjense que aquí sí se ve el mouse, ¿no? A 5 kilómetros. Y luego es un anidamiento, ahora les voy a decir en qué región está, también de clorofila superficial, pero con un modelo de alta resolución a 1 kilómetro. Lo que hice fue anidar el modelo que ya teníamos de 5 kilómetros, aquí de todo el Golfo, en esta región punteada que está justo en el medio del Golfo,
que es el que le llamamos de alta resolución. La primera diferencia que noto es que, o que notamos, aquí empezamos por enero. Fíjense en enero cómo parece que hay filamentos, ¿no? Propios de la mesoscala, ¿no? Y de hecho hasta el remolino que está aquí, cómo parece tener mayor concentración de clorofila. Ahora, fíjense qué ocurre en verano. En verano pues hay como sequía total hasta que volvemos a empezar en invierno. Entonces, de eso va un poco todo el rollo, de poder analizar bien, ahora sí de una forma un poco más esquemática, para luego poder pasar a una forma más realista, ya pudiendo ayudar a estos datos in situ, pero teniendo en cuenta pues estas diferencias, ¿no? De hecho, aquí las vuelvo a poner más bien ya en términos de productividad primaria. De hecho, si se ve un aumento integrado de la productividad primaria cuando usamos un modelo de alta resolución de 1 kilómetro, que es aquí en esta serie temporal, pero en verde claro, que si lo comparamos con el de 5 kilómetros, que es en verde oscuro, ¿no? Fíjense que luego, cómo se revierte el asunto de lo que está ocurriendo en verano. Esto también hay que estudiarlo bien, porque hay que ver qué está haciendo el modelo, ¿no?, de alta resolución, pero la pauta indica que el mecanismo aquí se me revierte, ¿no? Entonces dije, para mí esto tiene que ver, bueno, y aquí está el enfoque, ¿no? Para mí, digo, esto tiene que ver cómo es esta interacción de remolinos anticiclónicos y ciclónicos. El enfoque es un poco el mismo que el artículo del 2019, nada más que ahora sí balanceándolo con la concentración de nutrientes. Para esto, acudir como un poco lo que hizo Levy y colaboradores en el 2012 a estas ecuaciones promediadas, bueno, las Reynolds Average Navier-Stokes. Entonces, de esta manera, en esta ecuación 1 aquí, podemos separar componentes, no solo las advectivas, sino también las que tienen que ver con la difusión, la microescala, la submesoescala, ¿no? Me pareció un enfoque bastante interesante. Y aquí, bueno, ya se me está yendo el tiempo, así que aquí simplemente mostrarles un poco por dónde vamos ahora. Por ahora solo se ha analizado el término de microescala. ¿Por qué? Y solo déjenme decirles esto y ya acabo. Porque dije, bueno, vamos a separarlos, primero los anticiclones, a ver qué están haciendo en cuanto a productividad primaria, los ciclones y donde no hay ni uno ni otro. Que, ojo, pueden contener filamentos, ¿no? También. Y fíjense cómo aquí los anticiclones en A, que es la productividad primaria, la integral, pues sí, muestran que en verano como que dominan esta productividad primaria, ¿no? Los anticiclones. Mientras que los ciclones en rojo, pues parece que no, se parecen bastante, de hecho, a donde no hay ni uno ni otro. Esto podría tener sentido porque la capa de mezcla, que es lo que tenemos en B, también a lo largo del tiempo, pues aumenta mucho en invierno. En verano luego tenemos bastante igualdad. Y digo, pues a ver qué dice la velocidad vertical. Y para mi sorpresa, la velocidad vertical, tanto en un remolino como, o sea, en un anticiclónico como en un ciclónico, donde no hay ni uno ni otro, no mostró ningún carácter estacional de esto que se le habla de la velocidad vertical, ¿no? Parece de hecho que iba como que un poco a su historia. Entonces digo, que tenga que ver con la capa de mezcla, lo cual tiene mucho sentido siendo un anticiclónico, me está diciendo que aquí los forzamientos pueden ir más por la mezcla que por los meramente ageostróficos, ¿no? Y por eso es lo que grafico aquí en esta parte, en A y en C, pero ya de la parte derecha, también para el remolino anticiclónico, para el ciclónico y para donde no hay ni uno ni otro. Fíjense cómo este término, simplemente en comparación con el ciclónico, pues es mucho más elevado, como que su influencia incluso llega hasta los 200 metros, y podría ser más, que si lo vemos solo para el ciclónico, ¿no? Aquí en negro pues también se pinta pues la capa de mezcla de uno y de otro. Así que bueno, en esas todavía andamos hacia la convergencia, ¿no? Caminando hacia poder algún día que todo esto cuadre. Pues estas son las conclusiones de lo que hemos hablado, pues es que es necesario entender los fenómenos físicos que controlan la energía del Golfo de México. Con estas herramientas que complementen las observaciones, ¿no? Con modelos de asimilación de datos y predicción. Los anclajes, por otro lado, decirles que aportan una información crucial, vital y necesaria para la representación del transporte de Yucatán, de la energía cinética turbulenta profunda de la corriente del lazo y seguramente para otras métricas, ¿no? Pero luego,
el acople físico-biogeoquímico también se hace inherente usarlo en conjunto con estos modelos con asimilación de datos para un mejor entendimiento del proceso biológico y de productividad primaria del Golfo de México. Y luego, cómo impactan estos procesos de su mesoescala justamente en este acople biogeoquímico, pero ahora sí ya poderlo hacer en un futuro desde un punto de vista más realista, ¿no? A ver si esto degrada o mejora la habilidad, no tanto de predicción, sino también de asimilación de datos, siempre digo, usados como herramientas complementarias a las observaciones. Y con esto termino. Muchas gracias. Perdón por haberme excedido, creo que bastante, ¿no? Un poquito. Y bueno, dispuesta y encantada de recibir sugerencias, preguntas y ahora sí sinergia entre nosotros, ¿no? Muchas gracias, Sheila. Estuvo muy buena esta plática. Si alguien tiene dudas, pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat. Cualquiera de las dos cosas está bien. Igual todos seguimos procesando. Aquí hay una pregunta. En el chat, sí. Sí, perdón, si quieres tú. Pues la pregunta es en el chat de F. Verón. ¿Alguien sabe por qué se desprenden los remolinos? Esa es. Bueno, pues, ¿qué pregunta? Pues en esas andamos todavía, F. Verón. De hecho, como dije, todavía está abierta esta pregunta. La verdad que yo no soy una experta en desprendimiento de remolinos, ¿no? Pero bueno, pues hay quienes apuntan, déjame ponerte a lo mejor alguna imagen para que vayamos analizándolo juntos, ¿no? Hay algunos que apuntan que aquí no se ve, pero hay unos frontal eddies o remolinos ciclónicos frontales, creo que se les diría en español, que quizás podrían ser los encargados de estrangular esta corriente del lazo, ¿no? Generar estos procesos, bueno, de inestabilidad baroclina y ¡pum!, soltarse. Pero luego también hay otros hay otros procesos que también pueden estar implicados. Como te digo, la verdad que no soy experta. Estaría muy padre que alguien pudiera hacernos como un review. De hecho, a veces lo pido, un review de, bueno, a ver qué es lo que sabemos de los desprendimientos de remolino. Yo sí te puedo hablar de este tipo de inestabilidades porque para mí son las que más sentido tienen, pero no tienen por qué ser las que sean la verdad, ¿no? Y justamente todo este proyecto parte un poco de esto, ¿no? De mejorar este entendimiento. Bueno, ¿quién es el culpable? ¿Hay uno o hay varios, no? Son estas inestabilidades baroclinas, son estos remolinitos. Tiene que ver, de hecho, que también se ha dicho, con una influencia del Caribe, ¿no? Con remolinos que van entrando del Caribe, que sean capaces de crear inestabilidades en la corriente que finalmente se estrangule y pues, suelte un remolino anticiclónico. De hecho, la otra vez hablábamos en otro proyecto, ¿no? Que ahí me comentaba Julio Sheinbaum, de que hay un grupo que principalmente pues trabaja también con ROMs, con modelos de alta resolución, pero aquí por el Mississippi, y pues hablaban un poco de la influencia que podía tener, fíjense, la pluma del Mississippi en el desprendimiento de remolinos. Yo la verdad que no he leído el artículo, pero, o yo no sé si hay artículo ahí, Julio seguro que sabe, pero me quedé como diciendo, wow, o sea, es como ya, casi que le echamos la culpa a Dios, ¿no? De por qué se desprenden, porque como que no lo entendemos todavía muy bien, pero sí, buena pregunta, me temo que no la puedo responder. Gracias, Sheila. Yo tengo una duda, pero no encontré cómo levantar la mano. Solo cómo aplaudir. Hola, Gabriela. Hola, Sheila. ¿Cómo estás? Bien. Creo que todavía tienes retroalimentación de F. Verón. Si quieres. A Y ver, luego pregunto. como que no le encuentro aquí.
Ah, ¿ya me salí o qué? Ah, no, aquí está. Dejaste de compartir tu pantalla. Es que creo que si no, no puedes ver el chat o algo así, ¿no? Ah, vale, vale. Vale. Sí, hay otra pregunta de F. Verón. Dice, gracias, pero imagínense aún un modelo cuasigeostrófico de 1.5 homogénea desprende remolinos con un flujo uniforme en Yucatán. Que los remolinos son capaces de desprenderse, dice acá, ¿no? Utilizando un modelo de capa y media. No, pues sí. Sí. O sea, pues peor me lo ponen, ¿no? Porque ahí dices, bueno, pues sí, es un modelo simple. Bueno, cuasigeostrófico le pone acá, ¿no? Y yo diría, so what? A ver, que te diga Javier que sí, este es Julio Sheinbaum. O sea, No, pues peor, porque ahí me aumentas más ¿cómo sería? Las posibilidades, ¿no? Pero entonces, entonces, ¿qué hacemos? No, pues dime tú. Mientras podemos pasar a la pregunta de Gabriela. En lo que filosofamos. Es lo que Oye, filosofamos. sí. Oye, Sheila, yo me preguntaba porque vi que que uno de tus indicadores era el transporte, y entonces evaluabas transporte y velocidad. Y cuando ponías lo del transporte, vi que tenías los datos de 2009. La cosa es que cuando hablabas de transporte, vi que solo tenías los puntos de la mitad del canal. Ay, qué bueno. Pero sí tienes el transporte en todo el canal. O sea, que ahí cuando estás evaluando transporte en todo el canal de Yucatán, con los datos. Ándale. Sí, Ok. efectivamente. ¿Y consideraste esta parte en la que el transporte y la velocidad no te están dando la misma información? No, pues fíjate que no, pero se me hace muy buena idea, Gabriela. O sea, sí es verdad que, claro, estamos evaluando todo el transporte, teniendo como quien dice una parte de los anclajes nada más, ¿no? ¿Cómo? Entonces, porque no estamos asimilando toda la red de anclajes de Yucatán, solo esos puntos que veíamos. Solo el oeste. Pues más bien, ¿no? Sí, sería más bien la parte oeste. porque Centro. es porque los datos que tienen los norteamericanos no tienen la parte cubana. Ah, ok, pero lo que sí tienes que considerar cuando estás evaluando el transporte y la velocidad es que no vas a tener la misma información. O sea, tú no puedes agarrar el transporte en la mitad oeste y compararlo con el transporte en todo el canal, porque no te va a estar dando la misma información, porque tienes pulsos de energía cinética en ambos sentidos. O sea, ahorita decías, es que, ¿por qué si todo va para allá? ¿Por qué hacia acá es un indicador importante, ¿no? Es precisamente porque, aunque tienes todo el agua, digamos, todo el agua entrando del lado oeste, la variabilidad, los pulsos son igual de importantes en ambos lados del canal. Entonces, la información que te den las velocidades, y sobre todo si solo estás evaluando una parte del canal, va a ser diferente a la información que te va a estar dando todo el transporte. Entonces, de entrada, si solo tienes esa mitad o sea, si te vas a enfocar en la corriente de Yucatán, no vayas a comparar con el transporte en todo el canal con tu modelo. Tienes que agarrar el transporte oeste. Tienes que agarrar específicamente la corriente de Yucatán, que no es lo mismo que el intercambio de flujos en el canal de Yucatán. Son diferentes. No, claro. Sí, de hecho te digo, muy buena apreciación, Gabriela. En este caso era un poco evaluar, pues esto era un ejemplo de métrica, ¿no? Pero claro, como que el chiste aquí de este proceso de evaluar estas métricas es algo que está muy separado de donde asimilaste. Quizás puedes evaluar también una métrica donde no asimilaste nada, donde no tienes ningún tipo de observación y decir, pues, ¿cómo le impacta una observación que está, pues, no sé, suponete que queremos evaluar algo que está ocurriendo en el Mississippi y queríamos ver cuál es el impacto relativo que tienen estos anclajes en Yucatán, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que en esta métrica en particular, pues sí sería lo deseable, y de hecho, pues es lo que me gustaría hacer también, pues ver un poco el impacto que tiene de asimilar todos estos anclajes, ¿no?
o de asimilar pues solo la mitad, que como dice Julio, pues es lo que tienen este proyecto en el que estamos ahora, ¿no? Sí, Sí. solo separarlo, ¿no? Oye, O y... separarlo, claro. Si no se Ajá, puede separarlo. acceder a ella, Tener en cuenta eso, ¿no? Nada mínimo, más. sí. No, sí, está bien, está bien. Oye, y también asimilan con datos de aviso, ¿no? Y eso. Sí, los salon tracks, ¿no? Las trayectorias nada más. Ujú, Ah, ok. Ok. ujú. Ok, ya era todo. Gracias. Ok, gracias, Muy ¿no? bonito, felicidades. Ah, no, a ti, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? La verdad yo tampoco encuentro dónde se levanta la mano, entonces si quieren pueden solo preguntar. Sí, no que hablen. Gracias, Sheila. Habla Alejandro Domínguez. Hola, Alejandro. Hola, mira, muy interesante la plática, todos los puntos que tocas. Una pregunta, en relación a tu comparación con Aviso, ¿no sería justo suavizar antes de comparar las simulaciones? Para que tengamos la misma resolución. Exacto, sí. Sería una comparación más justa, ¿no? No, de hecho está suavizado a la resolución de aviso, ¿no? Ah, ya. Ujú. No, pues sí, claro, pues sí, sería como, sería una lucha más justa, ¿no? Si no, pero aún así, sí es difícil compararlo porque aunque esté suavizando, pues la información finalmente está ahí, ¿no? Y luego que también era difícil comparar, por eso a veces a mí me gusta hacer estas comparaciones en términos, por ejemplo, de energía cinética, como de un subproducto o de las pendientes que tengan que ver que salen de las velocidades geostróficas, más que comparar directamente con la ADT o con la SSH, porque básicamente no es lo mismo, ¿no? Y de hecho, esas pequeñas mejoras que tuvimos con el modelo fue justamente para intentar que uno se asemeje al otro, porque hay que tener en cuenta que tú estás asimilando una anomalía del nivel del mar, que el que hoy de luego no está muy claro cómo está tomado, pero luego tu modelo es como medio perfecto, entonces tú tienes una SSH y ahí viene todo este rollo, ¿no? De cómo asimilar algo que realmente el modelo no lo está tomando como tal, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, cómo asimilar la anomalía del nivel del mar cuando tu modelo realmente lo que tiene es una variación de la superficie libre. Entonces, pues sí, hay que intentar ser lo más justos posibles en la comparación. Gracias, Alejandro. Gracias por tu respuesta. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Comentarios? A ver, sí vale la pena tal vez, o sea, para comentar un poco la idea de que explicó Sheila hace un momento, ¿no? De que, o sea, lo que pasa es que uno define cosas, o sea, cuando uno habla de métricas, habla uno de cosas que le interesaría medir o que le interesa conocer, digamos, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, yo quisiera saber cuál es la energía cinética en una región, en el Golfo o en la superficie o en el fondo, o toda la energía cinética. En fin, uno define ciertas cosas que uno le interesa conocer y después lo que busca es, bueno, los datos que estoy asimilando, qué tanto impactan esa variable o esa cantidad que yo quiero estimar, conocer, lo que sea, ¿no? Entonces, ciertamente, pues eso, o sea, no es lo mismo el transporte en todo el canal que el transporte de un lado o del otro. Eso, pues Gabriela ya lo ha demostrado fehacientemente en varios artículos. Pero acá es esto un poco lo que decía Sheila, o sea, lo importante aquí es que estos métodos tienen que pensar que lo que uno está haciendo es utilizar un modelo que evoluciona en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, yo tomo un dato, por ejemplo, en este momento, pero estoy viendo el impacto que ese dato tiene no solo ahora, sino que puede tener en un intervalo de tiempo. Y entonces, pues lo que por ejemplo, si yo tengo el flujo a través de Yucatán, pues lo que uno se puede imaginar es que tal vez lo que esté pasando en Yucatán ahora va a impactar lo que va a pasar una semana después, pues no sé, digamos, en Cabo Catoche o más allá, digamos, ¿verdad? O sea, pues las variaciones
direcciones de la corriente en un lugar. Esa es un poco la idea de estos métodos, que uno hace una interpolación dinámica en el espacio y el tiempo. Entonces, la idea es que lo que yo esté midiendo en un lugar, pues no necesariamente tiene un impacto local, sino que puede tener un impacto pues mucho más extendido, porque precisamente esa medición me da información sobre ondas o sobre remolinos que se pueden estar propagando, y esa es un poco la idea de los métodos que está utilizando Sheila, ¿no? Pero bueno, nada más era por decir algo. No, hombre, gracias. No, pero sí, sí también lo habíamos discutido con Julio, por ejemplo, con respecto al impacto que tenían estos anclajes de Yucatán, pero ahora sí utilizando como métrica o viendo cómo impactaba en la corriente del lazo, ¿no? En la SSH del lazo. Y veíamos que era menor, pero también nos preguntábamos sobre estos tiempos, ¿no? De viaje, de información. Y por eso decía yo que es un sistema vivo, que hay una retroalimentación. Y luego, bueno, pues que son estos modelos adjuntos, que la información también en algún momento va hacia atrás. Recuerden que son iteraciones finalmente, que lo que vamos a buscar es que este ajuste tipo de mínimos cuadrados, pues se ajuste, que el error sea lo mínimo posible, ¿no? Y pues tengamos a una estabilidad de mi función, de costo en este caso. Pero bueno, pues sí. Todo cómo viaja esta información, ¿no? Eso creo que es clave para poder entender el impacto de las observaciones. Tenemos Efraín, dice yo, para preguntar. Desde que pusieran aquí. Gracias, Sheila, muy interesante por la presentación. De lo que mostraste tú al principio de la plática, mostraste 3 aspectos útiles para la simulación. Hablaste sobre derrame de petróleo, sobre el arribo de sargazo y otra parte física como para ir aliviando esta falta de los datos, pues que son dispersos tanto en espacio como en tiempo. Entonces, esto significaría de que dependiendo pues del problema pues que quieras atacar tú, son las variables más importantes para la asimilación, y de la misma manera pues las métricas pues que vas a utilizar para validar tu sistema, ¿no? Por ejemplo, pues si quieres pronosticar sargazo, a lo mejor pues dices, pues el sargazo llega muerto aquí al Mar Caribe o al Golfo de México, y a lo mejor no me interesa ni la temperatura o la salinidad, y lo que más impacta son las velocidades. Claro. A lo mejor para el petróleo pues son otras variables. Específicamente tus esfuerzos, pues en qué tema irían más, o en la producción biológica, lo que mostraste para la segunda parte de la velocidad vertical, en el sentido como de que, no sé, tal vez como acotarlo, de que dijeras, no sé, ¿qué nos pudieras comentar ahí? ¿Qué problema sería como el más interesante y la configuración pues que consideras tú que es la más adecuada? Claro, bueno, mi idea, como les digo, ¿no? Es que todo esto que estamos haciendo, pues en algún punto llegue a una convergencia, que justamente para mí importante es entender cómo funciona toda esta biomasa, ¿no? Y realmente si es verdad o no que la submesoescala está impactando en cómo se comporta esta biomasa. Siempre desde un punto de vista físico, en el sentido de cómo mecanismo que modula estas producciones, ¿no? De biología, estamos hablando. Entonces un poco sería eso, pero sí, digo, luego también tenemos, en lo que voy en ese camino más bien, ¿no? En lo que voy caminando hacia eso, ahora también estamos, por ejemplo, con esta prórroga de SIGOM, donde tenemos que entregar un producto pues, con asimilación de datos y predicción, que esto pues ya va a ir más enfocado a un derrame de petróleo, ¿no? Entonces ahí me preguntas, pues qué interesante sería también que podamos usar los modelos, de hecho, que ya tienen que ver con la química del petróleo que se desarrollaron en este proyecto, pues por supuesto. Y luego los que estén trabajando con sargazo, pues lo mismo, ¿no? Entonces creo que sería ir enfocado hacia este camino de su mesoescala y biomasa, vamos a hablar, pero en el camino que sirva también lo que estamos haciendo como una herramienta para que esté ahí y luego pues
poderla aplicar, ¿no? Poderla, que se complemente más bien. Ok. Oye, y una segunda pregunta. Esto que mostraste del impacto de la resolución espacial en la producción biológica que en los meses de verano puede invertirse, o sea, modelos de alta resolución con un modelo que es Sí, de baja resolución. sí. ¿Eso por qué pasaría? No lo sé todavía. Es que eso es lo que a mí me dejó esto se está grabando, ¿no? Pero a mí me dejó frita eso, porque la verdad es que no me esperaba para nada el comportamiento. A lo mejor me esperaba que incluso la productividad primaria sea menor en el de 1 kilómetro, y hasta ahí hasta te lo compro. Pero la verdad que me cuesta mucho entender, y por eso viene todo este proceso de decir, bueno, voy a empezar a separar, a desglosar un poco, siempre balanceado con el proceso biológico, en este caso concentración de nutrientes, creo que es más fácil. Y ver realmente quién está contribuyendo, qué está ocurriendo en verano, ¿no? A mí, pues digo, pero ya como intuición, ¿no? Para mí, obviamente, la estratificación es aquí lo que está haciendo una barrera, ¿no? Esto de que en un modelo de alta resolución, pues la estratificación va a ser como un poco, si quieres, más rápida, ¿no? Porque tienes mayor cantidad de frentes, entonces tienes mayor, pues, restauración de este viento térmico, ¿no? Entonces, reestratificación de la capa de mezcla, por ende, ¿no? O ergo, capas de mezcla más someras que no llegan a la nutriclina, que no permiten ascenso de nutrientes y tal. Entonces, pues así como a vos de pronto, a mí pensaba que era por ahí. Pero luego también uno se pregunta cómo parametrizar o cómo están funcionando las parametrizaciones en un modelo que está jalando mucho para hacerlo su mesoescala, ¿no? Eso, pues sí, todavía está ahí en... Esperaba que alguno me diera ideas de esto. Así que si a alguno se le ocurre una, por favor que me ayude. Pero bueno, en eso estamos trabajando todavía, en entender qué ocurre entre verano e invierno, al menos en esta configuración, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Ok, muchas gracias, Sheila. Bueno, Eric tiene la mano levantada, pero antes había otro comentario en el chat de F. Verón. Dice, muy bueno, pero alguien dijo una vez el balance de calor en el GC en la escala anual y más allá aún está controlado por la excitación de una onda de Kelvin en la boca del Golfo. Si los remolinos del LC, bueno, del loop current, se desprenden independientes del forzamiento en Yucatán, ¿cuál es la motivación, a diferencia del GC, de enfatizar la medición del flujo en YC? Lo pregunto, aunque no me dejen con el interés de entender. Recuerden que de acuerdo a NAS ya se sabe todo y de ahora en más hay que aplicar lo que se aprendió desde 1980 y algo, desde Reed. No sé si F. Verón quiere leerlo. para Sí. que lo traduzca. A ver, para que lo estoy leyendo. Sí. A ver, mira, en lo que lo lees, o sea, las causas de la generación de los remolinos, pues son muchas, hay muchas, o sea, sabemos que corrientes constantes con un perfil variable en el espacio da lugar a la formación de remolinos. Entonces, pues parte del asunto es realmente determinar qué procesos son los dominantes, que pueden ser varios, y saber cuándo, ¿sí? Entonces, ciertamente, digamos, o sea, la dinámica en términos de lo que controla el balance de energía interna al interior del Golfo de México, pues tiene que ver con flujos en la superficie, pero pues claramente tiene que ver con el transporte de agua caribeña al interior del Golfo de México vía los remolinos y el proceso que estos sufren en términos de pues los procesos de mezcla provocados por el forzamiento atmosférico, los nortes, etcétera, que es lo que parece tener un papel dominante, más, pues, qué tanto o no, pues esto es el trabajo que ha hecho Javier, ¿verdad? Ciertos remolinos que realmente son, pues lo que Javier llamaría remolinos realmente, ¿verdad? Que no tienen un intercambio de masa ni de calor
muy fuerte con sus alrededores, y otros que parecen, pues digo, tener intercambios mayores, aunque en algún sentido, el que sea, pues digo, ahí es una cuestión a definir, pero pues de alguna manera mantienen una cierta coherencia, o sea, uno sigue viendo una estructura por ahí, aunque esté intercambiando muchas, pues digo, masa, calor, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el comentario que yo hice iba en el sentido de que precisamente eso, o sea, pues o sea, hay varios mecanismos que dan lugar a esto, y la idea es que uno, lo que se imagina, ¿verdad? Pues es que ciertamente hay modelos aproximados que pueden capturar parte de esta física y producen este tipo de fenómenos, pero pues igual modelos con mayor estructura también los producen, y uno no sabe exactamente o cuándo, pues qué proceso está dominando. Entonces, no sabemos muchas veces si la separación de un remolino de la corriente de lazo tiene que ver con un fenómeno local de inestabilidad baroclínica no provocado por ninguna perturbación que venga del Caribe, y otras veces parece que sí hay perturbaciones que vienen del Caribe que dan lugar a estas cosas. Y la dinámica de esto, pues que se involucra la parte superficial nada más, o involucra las dos, digamos, la parte profunda y la parte superficial, si lo simplificamos de una manera muy, pues digo, muy trivial tal vez, pero bueno, hasta cierto punto válida. Y bueno, pues, pues eso es parte de lo que uno trata de identificar con estos modelos, ¿verdad? Tratando de decir, bueno, pues que sean los datos de alguna manera los que me digan qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ahora que ya lo leíste, Sheila, ahora, No, es que no entendí lo del rate, esto. Nada más era para... Bueno, no, es porque... que Joseph Reed, un oceanógrafo muy famoso de los años 60, digo, probablemente 50, pero tiene una fórmula basada en la conservación de vorticidad potencial a la entrada digo, usando una línea de corriente, digo, ahí supone toda una serie de cosas, pero decía, bueno, a ver, yo, si yo supongo esta ley de conservación, pues eso de alguna manera me va a dar cierta información pues digamos, de la evolución, vamos a decirlo así, de la evolución del lazo y los remolinos, ¿no? Para simplificarlo muy burdamente, ¿no? Ah, qué bueno. O sea, de hecho, a ver si veo a alguno de los alumnos, porque hoy vimos justamente conservación de la vorticidad potencial, ¿no? En océano estratificado, así que pues ya saben que les va a caer, y de hecho para mí también leerme esto, muy interesante. Bueno, Eric creo que también, sí. no sé si habló o no. No, lo dejamos con la mano levantada. Bien, gracias. Por cierto, vi que en la parte de abajo del menú donde dice Reactions, ahí le di clic y ahí aparece para alzar la mano. No sé si a todos les Perfecto. aparezca. Ah, yo no Bueno, lo... ya Sí, ya vi. tal vez para la próxima les avisaríamos. Bueno, perdón, ya gracias, Sheila. Estuvo bastante interesante. Es una pregunta en relación a lo que mencionabas al inicio sobre los experimentos OCES. Y bueno, quería preguntarte, bueno, nos comentaste que bueno, el propósito es evaluar el impacto, ¿no? Que tendrían ciertas observaciones y cierto tipo de observaciones en el pronóstico, si mal no entendí. Mi pregunta es, quería saber si tú crees que el hecho de que se esté utilizando un modelo como la verdad, digamos, que en este caso me había mencionado que era NEMO, tenga o se espere algún sesgo en esta evaluación. Digamos, si tomamos en cuenta que un modelo pues también carece de alguna física y se está comparando con otros modelos, otros experimentos, ¿no? Que se le está haciendo esa asimilación. Me pregunto si tiene sentido lo que te pregunto, y si hay una forma de evaluarlo, ¿cuál sería? Sí, bueno,
realmente justamente por eso se hace estos experimentos como virtuales, me gusta llamarlos a mí, porque realmente tú estás teniendo ahora que Nemo, en este caso, es tu realidad. Y mal o bien, bien representado o no, es tu realidad. Entonces, a ti lo que te va a interesar es que tu modelo, pues en mi caso, Fordivar, ROMS, pues se ajuste a esa pseudo realidad, como le quieras llamar, pero sería como una realidad paralela, ¿no? De, Sí, como si fuera una película de ciencia ficción. Pues esa es la realidad tuya ahora y pues intenta reproducirla porque es lo que te estoy dando para que la reproduzcas, ¿no? Ahora, otra cosa es de hecho, ahora estamos trabajando ya en la segunda fase del proyecto que no alcancé a ponerle resultados, pero sí estamos trabajando en esto de los límites de la predicción también y tal. Y entonces surgió algo interesante que era pues saber en qué momento empieza a diverger mi solución de ROMS de la de Nemo, ¿no? Entonces, mediante perturbaciones que le haces al modelo tuyo, ROMS, empiezas a ver desde qué momento empiezan a separarse. Y eso te va a dar un poco el límite también de predicción, ¿no? De hecho, todavía andamos discutiendo eso. Pero bueno, en esencia es que tú tomas Nemo como tu realidad. Aún con sus defectos. claro. Bien, gracias, gracias. Ok. Sí. Muy bien. Sí, ¿Hay alguna otra? yo Ay, perdón. Ah, Gaby. no encontré, como dijo Erika, a mí no me aparece nada abajo, entonces le hago así. Oye, Sheila, ¿y la parte de clorofila también la estás asimilando? No, todavía no, Entendí Gaby. que no. Ah, pero ¿lo vas a hacer? Sí, esa es Eso está padre. mi idea. Lo que pasa que sí, asimilar la biología todavía es muchísimo más complicado que la física, ¿no? Porque, bueno, de hecho, modelizar biología ya es todo un reto, ¿no? Que es la vida, pues. Pero, pues sí, esa es la idea, llegar un poco, aunque sea, a tener un sistema que al menos esté asimilando clorofila y pues se nos esté dando pues una predicción o que nos ayude un poco a complementar, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Creo que no. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Sheila, y a todos por acompañarnos. En 2 semanas tenemos a Leonardo Tenorio de Sisimar, que nos va a dar el seminario. Así que, pues, los esperamos. Pues gracias a todos. Mira, aquí veo también a José. Gracias, bueno, pues a todos, la verdad, y a ustedes, chicos, porque vuelvo y repito, me encanta esta propuesta de seminarios. Así que los felicito también a ustedes, a los organizadores. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas Ok. gracias. Ahí estaremos para los Gracias, Sheila. próximos.